Manchester City y Girona estarían amenazados de no jugar la próxima temporada de la Champions League por pertenecer al mismo grupo. Un grupo que tiene el 49% de las acciones del Girona y el 100% del City. Y el tema de la multipropiedad es tomado en cuenta a nivel UEFA. Entonces, por allí hay ciertos reportes que hablan de lo dramático que sería para un club como el Girona no poder jugar la próxima temporada. La última novedad con respecto a esto, Richard, tiene que ver con que el Citigroup, ¿verdad? O los de Abu Dhabi, venderían las acciones del club catalán para que no haya este conflicto de intereses. ¿Tú crees que esto termine sucediendo? ¿Cuál va a ser el resultado de esta posibilidad, verdad? Si bajan o no su participación en acciones a menos del 30%. No va a suceder. Y te voy a explicar por qué no va a suceder. El caso del Manchester City y el Girona se parecen mucho a lo que ocurrió en 2017 con el Red Bull de Salzburgo y el RB Leipzig de Alemania. Los dos equipos con un porcentaje mucho más alto que el que hoy tiene el City sobre el Girona. Clasificaron también a la Liga de Campeones de Europa. Uno de ellos fase previa y el otro sí directo a ronda de grupos. ¿Qué es lo que en aquel momento hizo la UEFA? Investigó y realizaron un informe a través de una comisión para determinar que no había dominio de un club sobre otro en cuanto a decisiones deportivas ni gerenciales. Y es lo que van a hacer. Es lo que va a tratar de hacer el City con el Girona. Red Bull no tuvo que vender acciones del RB Leipzig, tampoco del Red Bull Salzburgo. Hoy en día siguen siendo dueños de los dos equipos. Los dos jugaron en la Champions League de 2017. Lo mismo va a ocurrir con Girona y con Manchester City. ¿Qué ocurre de esas acciones del Manchester City que estarían supuestamente dentro de su propiedad? Están a nombre del hermano de Pep Guardiola, que obviamente es parte del City Group. Obviamente es empleado del grupo. Ahora, lo que tienen el Manchester City y el Girona es demostrar independencia de decisiones. Creo que eso en un informe de UEFA no va a ser tan complicado de dar a entender. Y lo más seguro, le permitirán competir a uno y otro sin que esto traiga prejuicio, sin que el Manchester City tenga que desprenderse y sin que el Girona tenga que verse como un equipo oprimido que pertenece al ricacho del Reino Unido. La diferencia está en que no van a poder hacer transferencias de uno a otro, que es quizá una práctica que en algún momento estuvo haciendo el Manchester City. Te traigo un ejemplo por la situación vivida con Yangel Herrera. Yangel Herrera hasta la temporada pasada era jugador perteneciente al Manchester City. Cuando Girona le vende a Oriol Romeu al Barcelona, en ese momento es que el Manchester City se desprende de Yangel Herrera y se lo vende al Girona. Ahora el Girona es dueño de Yangel Herrera. Pero eso ocurrió la temporada pasada. Pero ahora que están los dos en Liga de Campeones de Europa, en este mercado no podrían hacerlo. Esa es la diferencia, nada más. Y tan cierto es lo que dices, que pese a la entrada del City, ¿verdad? Como accionista mayoritario del Girona, el Girona ha mantenido su estructura deportiva independiente. O sea, su director deportivo tiene más de 10 años en el cargo, el director técnico, los trabajadores, empleados del club son independientes, ¿verdad? Y no tienen nada que ver o no son asalariados del City Group, ¿verdad? Dueño del club. Entonces, en ese sentido, la UEFA terminaría como resultado de la investigación, entendiendo que no habría ningún conflicto. No sé, ese es mi pensar, Rafa. No sé cómo lo ves tú, qué terminará pasando. Sería dramático, ¿no? Que después de esta temporada y esta hazaña deportiva del Girona no puedan jugar Champions. Y tampoco veo al City retirándose de Champions para darle paso al equipo catalán. No, a ver, el Manchester City ha empezado a vivir, está viviendo una situación de un ascenso total, cuya cima del Everest todavía en este momento no podemos adivinar, que no va a cederle por muy, digo, a final de cuentas es su hermano menor, es su hermano bastardo, entonces evidentemente no le va a dar, no le va a ceder concesiones que se ha ganado en la cancha y con el privilegio de ser en este momento uno de los clubes más atractivos para ver en el mundo. La otra es que en el caso del Girona, pues evidentemente también tendrá que respetarle el privilegio que tiene de meterse a esos escenarios. Pero sí me llama la atención algo de lo que decía Richard, que me parece una ternurita el día de hoy, porque yo me imagino con qué estatura moral
la UEFA, la FIFA, con qué estatura moral cualquier fiscal, comisionado que se vaya a asignar podrá encontrar, insisto, con qué estatura moral, con todos los historiales, antecedentes y viendo quiénes están al frente de la UEFA, se puede creer que hagan un escrutinio, una investigación profunda, limpia, absoluta, para determinar que no hay ningún riesgo de que a final de cuentas, desde el origen de una sola cabeza, existe un capricho. Aquí lo único que queda es creer puntualmente que lo único, creo yo todavía, que existe pulcro, limpio, exonerado anticipadamente de cualquier corrupción, es lo que pasa en la cancha. Y esto todavía queda muy en entredicho cuando hemos visto tantos partidos que a nivel de Copa del Mundo, eliminatorias como Argentina y Uruguay, terminan regalándose resultados. Pero sí va a ser muy interesante ver cómo logran demostrar que demostraron. ¿Cómo logra la UEFA demostrar que demostraron Manchester City y Girona que son entes totalmente independientes entre sí? Me parece que también es mucho buscarle al escenario, claro. ¿no? Yo creo en Guardiola y en lo que hace en el Manchester City, y creo en lo que se hace en Girona con Michel, porque además es soberbio lo que ha pasado en el fútbol español. Sí, ahora, ¿qué pasa si se llegan a enfrentar entre sí? Vamos al colmo del morbo. Sí, ¿qué pasa si se llegan a enfrentar entre sí? Yo todavía quiero creer que dentro de los adinerados, dentro de los soberbios, dentro de los suntuosos jugadores de fútbol, todavía hay esa alma de Quijote de salir a la cancha a partirle, entre comillas, a puro fútbol, la cara al adversario, te llames como te llames y aunque te amamantes de la misma ubre de la que me estoy amamantando yo. ¡Ay, Dios mío! Como sea, en los despachos deben ahora estar haciendo todo un trabajo con UEFA, tanto el City Football Group como el Girona, como el Manchester City, Barak, yo me imagino, por eso de contentar al máximo organismo de Europa para que no haya este conflicto, ¿verdad?, de poder jugar ambos lo que se han ganado en la cancha, y es la Liga de Campeones. Sí, es una cosa de abogados y se va a resolver. Lo dice Richard, lo de RB Leipzig y Red Bull Salzburgo es tan obvio que usan el mismo escudo, el mismo uniforme, tienen el mismo nombre. Sí. Y aún así pudieron jugar la misma competición y luego eventualmente jugar un partido de Europa League. Es decir, el morbo que pide Rafa, lo vimos en Europa League, salió una bolita con Leipzig, la otra con Salzburgo, y se enfrentaron. El único problema fue pues no van a tener que usar el uniforme visitante, ¿no? Porque usan exactamente el mismo uniforme. Y sí, tuvieron que cambiar el escudo porque ya le pusieron nada más un toro al Salzburgo en lugar de dos, ¿no? Porque es así. Entonces, si Girona y Manchester City hasta tienen colores distintos, pues va a haber un tema 100% de abogados y de papeleo y de pura postureo, absoluto postureo. Para pasar como legal algo que se vio prevenir y que ya farsa, Barak, farsa. Farsa, es lo que vamos a ver, un montaje de farsa. Sí, porque además ya se le salió de las manos. Es decir, ya es muy difícil. Correcto. Y cada vez va a ser más difícil encontrar un club que no sea, que no pertenezca a una multipropiedad. Ya sea porque tiene un club grande en otra liga del mundo, que es la que absorbió la mayor cantidad de las acciones, o porque hay un grupo de inversión que tiene a 5, 6, 7 u 8 equipos alrededor del mundo, y esto cada vez, en lugar de erosionarse, se va multiplicando. Y tan fácil como que el Liverpool y el Milan tienen al mismo dueño. Nadie quiere darse cuenta, pero es así. Exacto. ¿No? Y nadie habla de Liverpool-Milan, pues sí, porque son porcentajes ahí de acciones y es un fondo de inversión y no hay una cara, ¿no?, que represente al grupo que está detrás del Liverpool y del Milan. ¿Y qué se ha dicho del Liverpool y del Milan? Y son equipos gigantes, ¿no? No estamos hablando del Girona. Esto ya se fue de las manos y queda lo que dice Rafa, apelar a que, pues sí, lo peor que le puede pasar al fútbol es un escándalo de la magnitud del FIFA Gate, ¿no? Entonces, cuando el fútbol, que lo único que le queda, y eso a pesar de varios episodios, ¿no? Corrupción arbitral, jugadores que se han vendido, ha existido. Pero lo único que le queda es la credibilidad general de que la gran mayoría de los partidos queremos creer que a pesar de todos los intereses económicos y políticos que hay alrededor de ciertos partidos, al final
la base del éxito del fútbol y del deporte en general es la credibilidad, de que el aficionado se sienta y sepa que a pesar de que un equipo es mucho mejor que el otro, siempre hay una posibilidad de que haya un resultado sorpresa, de que nada esté escrito, que para guiones existe el teatro, existe el cine, existe otro tipo de espectáculos. El fútbol basa su éxito en la credibilidad, entonces tenemos, y no nos queda de otra, más que tener fe, ¿no? Tener fe de que no va a haber, de que a pesar de los conflictos de intereses, porque cada vez van a ser mayores, al final los jugadores pues van a hacer su trabajo y van a tratar de ganar al contrario. ¿Qué pasaría si para lograr que el Girona pueda participar en la Liga de Campeones la próxima temporada, Richard, el City Football Group retire parte de sus acciones, es decir, su poder de decisión y de sus acciones en el club catalán bajen por debajo del 30%? O sea, ¿esto sería contraproducente para el Girona o esto les convendría bajo la estructura que conocemos del club español? A ver, es evidente que el Girona, desde que el Manchester City se hizo propietario, el Girona se convirtió en lo que es el Girona hoy en día. El Girona no había soñado nunca estar peleando en la parte alta de la Liga Española durante la mitad de la temporada. Siquiera se había imaginado clasificarse a una competición internacional. Si el City se retirara bajando considerablemente su propiedad sobre el conjunto catalán, obviamente esto se va a resentir dentro del Girona. Por más que se tenga una estructura ya levantada en base a este tiempo que ha tenido la propiedad del Manchester City, pero definitivamente se va a notar porque existiría cambio de dueño, existirían decisiones que irían obviamente a una asamblea de socios que no es lo que hoy en día se pueda tomar como medida de los escritorios del Citigroup. Eso podría haber afectado al Girona y no veríamos al Girona en lo que lo vemos hoy en día. Situación similar, y te hago la comparación nuevamente con lo del Salzburgo y el RB Leipzig. O sea, el crecimiento del RB Leipzig viene desde la llegada de la compañía energética de Austria. Entonces, ni que se nos ocurra eso no va a pasar. El City Football Group venda al Girona o... rápidamente, claro, si hubiera un interés genuino por parte de la UEFA, entonces esto sería una labor de prevención, ¿no? Entonces, cuando el City Group, es uno de muchos grupos, solamente que es el grupo junto al de Red Bull, más obvio. El que está de moda. No, y es el más obvio porque tiene más equipos competitivos alrededor del mundo, ¿no? Pero hay un montón de minigrupos que tienen a varios equipos. Pero por quedarnos en Citigroup, cuando Citigroup compra al Troyes en Francia o al Palermo en Italia y lo registran respectivamente ante la Liga Francesa o la Liga Italiana, entonces ahí la UEFA debe decir, no, estos pertenecen al mismo dueño y o no los inscribes o de antemano sabes que esos equipos pueden jugar en tu competición en Francia o en Italia, pero no van a tener acceso a la UEFA porque solamente podemos tener un equipo inscrito por dueño o por accionista mayoritario o ponle un límite, 25% de las acciones, ¿no? Si la UEFA de verdad era un interés genuino, se previene muy fácil, pero ya se le salió de las manos. No, y no olvidemos también un escenario suelto, ¿no? Es decir, no sé cómo le llamen en Venezuela, pero en México va desde testaferro, prestanombres. No, igual. Inversor fantasma. Entonces, bueno, pues claro. O sea, tenemos puntualmente el mismo vicio, la misma costumbre, y esos vicios existen también en Europa. Y vienen desde Recuerden cómo vivía antes el Chelsea. ¿Cómo vive hoy el Chelsea? Es decir, vayamos a una situación muy puntual. Si tiene que demostrar con un papeleo, de un papeleo que va a ser una farsa porque detrás existe otro papeleo, pues simplemente Citigroup, ¿qué es lo que va a determinar? Ya no es mío el Girona, solamente me pertenece el City en mayoría y queda resuelto. Es decir, es simplemente conseguir cómplices para esto. Sáqueme de una duda rapidito. Sí. La multipropiedad, señores, ¿le hace bien al fútbol moderno o no? No, a ver, creo que le debe hacer bien porque no hay mucha gente para invertir en el fútbol hoy en día. Y si tienes un grupo que te puede hacer la inversión en varios sitios, el tema es que tiene que respetarse las normas de competencia. Es más o menos lo que te decía Barak. Yo no estoy en contra. A ver, yo trabajé con un grupo que era dueño del Parma de Italia, que era dueño del Palmeiras, dueño del Italchacao, de la Liga de Quito, Parmalat. Yo trabajé con ese grupo en el fútbol. ¿Y cómo le te fue? puedo decir que era muy claro. ¿Saliste con las tablas en la cabeza? Porque no respetaron
no respetaron las normas y terminó siendo el mayor lo que pasó. escándalo en la Todo historia. está bien si inviertes, pero el problema es que tienes que respetar las normas. La mayor quiebra en la historia de Europa, Parmalat. Sí, señor. Wow, Y nadie ha Totalmente. superado todavía este récord. Pero porque hubo corrupción a ver, tremenda Rafa, ¿depende dentro. de qué? Es que depende de la salud financiera y de la salud que exista organizativa y por supuesto de ética empresarial, cómo manejas esto. Lo de Citigroup parece que está bien hecho, pero vamos a otro tipo de multipropiedades en el mundo y ya no quiero caer en el terreno de México, donde es prácticamente un caldo fértil de corrupción. Depende de eso, porque también hemos visto otros escenarios en los cuales te sirve, y no lo dudo en estos también, en el caso de Europa, para evadir situaciones fiscales, para disfrazar el manejo de dineros, para distribuir y para ganar incluso prioridades en tu presencia comercial dentro de esos escenarios. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Richard, que podría, vamos, suponiendo que eres el jeque, aunque tienes más tipo de eunuco que de jefe, pero te preguntaría, si tú tuvieras que decidir sobre el City Girona, ¿qué harías? No, claro, vas a inclinarte hacia el que tú prefieras, ese es el problema. Entonces, si tú tienes, tú tienes dinero para invertir y fomentar clubes de fútbol, perfecto, pero entonces no los tengas en continentes que estén todos bajo una misma figura afiliada, como el caso de UEFA, por ejemplo. Puedes tener uno en UEFA, puedes tener uno en Conmebol, uno en CONCACAF, uno en Asia, aún así, Richard, pero no tengas 5 o 6 en pero Europa. aún así fomentas una red cerrada de tráfico de futbolistas. O sea, hay muchas cosas. Correcto, también. Hay muchas cosas que son inconvenientes. Claro que tiene... Y hay redes ocultas, claro, ¿no? Exacto, entonces tiene cosas buenas, por supuesto. Bueno, es que los promotores, Barack, Exacto, por supuesto. o sea, los promotores son una muestra de la multipropiedad. Por supuesto. Entonces, tiene cosas claro, buenas, es decir, por lo que dice Richard, es lo primero y la razón por lo que existe, porque el fútbol es muy caro y hay muy poca gente que puede invertir en él, pero por el contrario, hay una lista de inconvenientes enorme. Bueno, ahí está. Porque lo otro, lo de los promotores, es un caso de multipropiedad que esclaviza al jugador. Es decir, no le pertenecen a los clubes, le pertenecen al futbolista. En México, tú lo sabes, Barack, está el caso de Cristian Bragarnik, es dueño del Elche, tiene incidencia en el Celta de Vigo, tiene 13 equipos asignados en el fútbol mexicano, tiene 6 equipos en los cuales distribuye jugadores en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y son jugadores que le pertenecen a él, no le pertenecen a nadie. Eso es esclavitud moderna. ¿Y qué hace la FIFA? No hace nada. Entonces, la esclavitud moderna está permitida por la FIFA porque no es capaz todavía de gobernar abiertamente, de regular abiertamente a los promotores. Hay temas que detonan la histeria colectiva y este es uno de ellos.